Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Seminario Internacional Discursos y Poder en Entornos Polarizados, Reflexiones Teóricas e Implicaciones en la Vida Cotidiana. El día de hoy tenemos al doctor Patrick Charadó de la Universidad La Sorbona con la conferencia del discurso político al discurso populista. Le cedo los micrófonos a nuestra moderadora el día de hoy, la maestra Alejandra de Alba Moreno Ballesteros, quien nos va a dar o va a guiar la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Agradecemos mucho la presencia del doctor Patrick Charadón, quien es considerado uno de los mayores especialistas contemporáneos en el análisis del discurso. Es doctor en Lingüística General y doctor en Letras y Humanidades por la Sorbona de París. Entre sus actividades académicas y de investigación destacan colaboraciones como es encargado de la Misión para América Latina en la Asociación de Universidades de Lengua Francesa, profesor fundador del Círculo de Análisis del Discurso de la Universidad Federal de Minas en Brasil. Es miembro honorario de la Asociación de Estudios de Análisis del Discurso de América Latina, ALED. También fue responsable de diversos programas de cooperación internacional, como el Proyecto para la Investigación en Análisis del Discurso con la Universidad Federal de Minas en Brasil, el proyecto ECOS Nord para la formación doctoral e investigación sobre el discurso en la prensa con la Universidad Nacional Autónoma de México, el proyecto ECOSUD para la formación doctoral y la investigación sobre el discurso de divulgación científica con la Universidad Católica de Valparaíso de Chile, el proyecto de integración integrada Picasso para la investigación sobre el discurso humorístico comparado entre Francia y España con la Universidad Complutense de Madrid, el programa para la investigación de Alfa sobre campañas de prevención del SIDA en Europa y América Latina en televisión. El doctor Charadó es miembro de varios comités científicos y editoriales de revistas como Lenguajes, Discursos y Sociedades, la colección Vidas Sociales de las Presas Universitarias de Grenoble, la revista de estudios de lingüística aplicada de la Universidad Nacional Autónoma de México y la publicación Signos de la Pontificia Universidad Valparaíso de Chile, entre otras publicaciones. Desde 1977, el trabajo teórico del doctor Charadó se ha concentrado en análisis de discursos sociales de los géneros mediáticos, diversos discursos propagandísticos como el discurso político, el discurso publicitario, el discurso promocional, así como el discurso de divulgación científica y el análisis de controversias sociales en el marco del Laboratorio de Comunicación Política del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Así, sus líneas de investigación se han desarrollado en 5 áreas primordiales: la lingüística hispánica y la lingüística general, los géneros discursivos y de la comunicación, la identidad cultural, la didáctica de las lenguas y la enseñanza. Es autor, en colaboración con Dominique Monguenot, del Diccionario de Análisis del Discurso. Actualmente, el doctor Charadó es profesor emérito de la Universidad de París 13, investigador en el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, en el Laboratorio de Comunicación Política, y es miembro del Colegio Icónico del INA. Damos la bienvenida al doctor Charadó. Muchas gracias por acompañarnos y es un placer para nosotros escuchar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación, que no hacía falta que fuera tan larga, pero a uno le da cuenta, se da cuenta del recorrido que ha tenido en toda su vida académica y demás. Les agradezco por esta invitación. Hacía mucho que no iba a México, pero por el milagro o por causa de la pandemia, todos hemos descubierto esa cuestión de comunicación a distancia, gracias al proceso tecnológico. Y entonces es una oportunidad para poder estar relacionado con ustedes, con todos los docentes, alumnos de México y otras partes. Entonces les voy a hablar de un tema que ustedes conocen bastante bien, que es el discurso político, y que también han oído hablar, supongo, del discurso populista. Y muchas veces se considera que el discurso populista es como una especie de desviación del discurso político. Efectivamente, es una especie de desviación, pero va ligada intrínsecamente
con el discurso político. Entonces, ese título justifica lo que les voy a explicar, del discurso político al discurso populista, cómo finalmente el discurso populista es una especie de extensión del discurso político que explica en parte el fenómeno moderno de una democracia que tiene circunstancias de vida distintas de las que hemos conocido desde estos años, a partir de los cuales ha salido muchos eventos, ¿no? Eventos de tipo, grandes eventos de tipo político, grandes eventos de tipo económico y una especie de transformación del mundo por la globalización y por la numerización, o sea, una tecnología que tiene una incidencia inclusive hasta nuestros comportamientos en la vida. Y entonces, para decirles inmediatamente cuál es el fondo de mi exposición, es mostrar que el discurso populista, que muchas veces se le considera como propio de la extrema derecha, finalmente, desde hace unos tiempos, ha venido a ser característico de todos los partidos políticos. Y en este caso concreto, de cómo finalmente hay una parte de discurso populista tanto en la izquierda como en la derecha, y que eso crea una especie de, de embrollo, si se puede decir así, en los electorados de los distintos países. Es eso lo que voy a intentar explicar aquí. Entonces, primero vamos a partir de lo que es la lógica, o mejor dicho, las lógicas del poder político. Se puede decir que hay una doble lógica, una lógica simbólica en su aspecto verbal, en su aspecto retórico, entonces en su aspecto discursivo, que consiste en intentar describir una sociedad ideal. Esto que se haga por los propios políticos o por todos los pensadores de la política, esto es lo que se puede llamar lo político. A diferencia de otra lógica del poder político, que es una lógica que más bien se podría decir pragmática y que consiste en administrar el poder. No solamente la cuestión es inventar, imaginar una sociedad ideal, pero también hay que intentar explicar cuál va a ser el proceso y los medios por los cuales se debería llegar a esa sociedad ideal. Y eso es lo que se puede llamar la política. Entonces, se debe pensar que todo poder político hace como una especie de vaivén constante entre lo político, que consiste en eh, describir a través, por ejemplo, de los programas de los partidos políticos, ¿no? Una especie de idealización de lo que podría ser el funcionamiento de la sociedad y paralelamente, simultáneamente, decir, explicar cuál va a ser cuáles van a ser los medios para llegar a esta sociedad ideal. Entonces, a partir de estos dos presupuestos, se puede describir una especie de escenografía del discurso político que se desarrolla en dos escenas. Eso es la primera cosa que hay que tomar en cuenta. La escena de la conquista del poder y la escena del ejercicio del poder. Porque ustedes verán muy bien que entonces cada una de esas escenas
tiene un discurso propio. Conquista del poder quiere decir que todavía no se ha llegado al poder. Entonces, el discurso, digamos, globalmente es un discurso de promesa, puesto que todavía no se está ejerciendo el poder. En cambio, cuando uno o cuando cualquier sean partidos, que sean jefes de Estado, que sean ministros, etcétera, ¿no? Cuando están en situación de ejercicio del poder, entonces todo discurso viene a ser una justificación de los medios que se van empleando para llegar a esta idealización de la sociedad. Entonces, dos escenas, escena de conquista del poder y escena del ejercicio del poder, que eso quiere decir que cuando se hace análisis de discurso político, hay que tomar en cuenta, primero, si lo que se está estudiando son los discursos de promesa en tiempos de conquista del poder o los discursos de justificación en tiempos de ejercicio del poder. Y a partir de ahí hay una escenografía general que se escucha tanto en una escena como en la otra. El primer aspecto de esta escenografía es si hay una acción o si hay tentativa de conquista del poder, es porque algo no va en la sociedad. Porque si todo fuera como en un paraíso, todo perfecto, ¿sabes? Entonces no habría motivo, ¿no? Para justificar una acción política. Entonces, el primer aspecto de esta escenografía es qué es lo que no va. O sea, todo un discurso, eso va a desarrollar un discurso de denuncia de un cierto desorden social, puesto que la situación social no está bien, no va bien. El segundo aspecto de esta escenografía es si hay desorden social, si las cosas no van bien, ¿quién tiene la culpa? Y entonces, como siempre hay políticos que llegan tanto en tiempos de conquista como del ejercicio, tienen fuerzas contrarias, fuerzas adversas, y entonces eso desarrolla un discurso de denuncia de los responsables. Entonces, el segundo aspecto de esa escenografía es decir quién tiene la culpa de esta situación, de este desorden social. Tercer aspecto es si yo propongo, si yo denuncio el desorden social, si yo denuncio a los responsables, entonces tengo que decir quién soy yo y construir de mí una imagen de credibilidad, una imagen que podría ser también, lo vamos a hablar, ¿no? De una imagen carismática, o sea, construir una imagen de líder. Y con todo eso, ese líder va a intentar defender ciertos valores y va a ser ese líder que no se va a limitar a denunciar a los responsables ni a denunciar el desorden social. Él tiene que aportar también sus soluciones y exaltar ciertos valores y ustedes ven que entonces este aspecto de exaltar ciertos valores remite a lo que yo he llamado lo político, o sea, el intento de describir una situación ideal de la sociedad. Ahora el discurso populista. Se puede decir que el discurso populista no es más o es mucho. Es
un exceso, es el discurso político, o sea que el discurso populista se basa en la misma escenografía que el discurso político, pero lo lleva a un cierto exceso. Por ejemplo, la denuncia del desorden social del que hablaba, característico del discurso político, se le presenta como el pueblo está amenazado. Y eso va a desarrollar un discurso de victimización para insistir en el hecho de que el pueblo está amenazado. En su segundo aspecto, que era la denuncia de los responsables, el discurso político va hasta satanizar a esos culpables, a satanizar a todo lo que considera ser los responsables de la situación de desorden social. O sea, ustedes ven que se lleva, una cosa es denunciar a los responsables y otra cosa es ir hasta satanizar a esos responsables. Y eso corresponde a lo que se llama la búsqueda o la busca del chivo expiatorio, el que va a ser el culpable de todos los males que conoce el pueblo. Hemos hablado del líder, ese líder que tenía que construir de sí mismo una imagen de valorizante, no sé, de credibilidad, de carisma. Y en el caso del discurso populista, ese líder tiene que aparecer como un salvador providencial. Veremos entonces cuáles son las características de la construcción de un líder carismático. Es una de las grandes características del discurso populista, la de, bueno, estos tres componentes, pero también ese componente de la construcción del líder carismático. Y en cuanto a la defensa de los valores, hay una especie de exaltación paroxística, ¿no?, de esos valores, porque una vez más estamos aquí en una situación de exceso. Y vamos a ver, entonces vamos a detallar cada una de esas características del discurso populista. Un discurso de victimización. El discurso populista utiliza mucho el miedo y entonces va a desarrollar ciertos aspectos de ese miedo que crea una especie de paranoia, como si el pueblo estuviera amenazado constantemente por toda una serie de circunstancias. Por ejemplo, los medios frente a la inseguridad. A partir de aquí les hago un paréntesis. Todo lo que les voy a explicar ahora depende del contexto francés y europeo. No todos los componentes, todas las características de todos estos aspectos discursivos que vamos a ver tendrán un eco en su propio contexto sociocultural. Algunos sí y otros no. Entonces, de todas formas, les corresponde a ustedes ver en qué medida ciertas características de este discurso populista dentro de un contexto sociocultural francés y europeo los encuentran también en su propio contexto mexicano y yo diría más generalmente latinoamericano, o hacer una especie de adaptación
de ver qué correspondencia tendrían en su propio contexto, haciendo eco a las características que les voy a describir ahora. Algunas sí, son comunes, porque efectivamente hay un aspecto del discurso populista que se encuentra de todas las partes del mundo, ¿no? Y otros son más bien específicos de cada contexto sociocultural. Y no solamente, digamos, la gran temática, sino la manera como esa, por ejemplo, la cuestión de la delincuencia, que también conocemos en nuestro contexto francés y europeo, con asaltos, robos, criminalidad. Se sabe perfectamente que, por ejemplo, por los fenómenos de narcotráfico en México concretamente y otros países de América Latina, tiene una especificidad, pero deben tener en cuenta que eso participa de todas formas de los miedos frente a la inseguridad. Bueno, aquí hay leas, pero son manifestaciones violentas. Entonces van a ustedes a ver que entre paréntesis pongo a veces derecha y a veces derecha-izquierda. Eso quiere decir que en el contexto francés y europeo hay ciertos aspectos desarrollados más bien por los partidos de derecha, otros por los partidos de izquierda, y que entonces, eso es una de las tesis que voy desarrollando, que hay aspectos de este discurso populista que se encuentran tanto en la parte de en los partidos de derecha como en los partidos de izquierda. Claro que hay que tomar en cuenta que cuando digo derecha e izquierda es sobre todo son los extremos, ¿eh? Extrema derecha, extrema izquierda o derecha radical e izquierda radical. Entonces, en este discurso de victimización, ¿eh? Se va insistiendo mucho en que en la violencia de las manifestaciones para describir e insistir sobre precisamente la inseguridad en la cual se encuentra el pueblo. El terrorismo que hemos encontrado sobre todo con los fenómenos, con las acciones islamistas y que también tiene eco en varias partes del mundo, con lo que pasó en el Medio Oriente y también en Europa y Rusia. En esta inseguridad hay también, no se puede poner a cuenta de esta inseguridad, todo un discurso sobre la decadencia moral, de lo que está pasando en la escuela, que hay decadencia moral en la escuela, que hay actos de incivilidad. Y esta característica se encuentra tanto en los discursos de la derecha como de la izquierda. Es como algo común que se escucha en los dos extremos, eh, haciendo un panorama muy negativo de toda la vida escolar y de las incivilidades de los ciudadanos, eh, que sería testimonio de una sociedad que se ha vuelto muy violenta. Eh, Paralelamente a estos miedos de inseguridad, hay miedos identitarios, bueno, lo que se puede llamar medios identitarios, esa cuestión del chivo expiatorio del cual estaba hablando. Miedo sobre la invasión. Invasión es todo un discurso xenófobo, ¿no? Invasión de poblaciones extranjeras. Entonces, en Europa, eso ya no es propiamente de Francia, sino en toda Europa.
Europa, ¿no? Hay ese nuevo fenómeno de inmigración. Bueno, siempre ha habido inmigración, pero hay una inmigración más fuerte de los países del sur, de África del Sur, del subsahara y de otros países también. Y entonces se va construyendo una imagen de enemigo de esta inmigración. Sé que, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos sabemos, ¿no? Lo que pasa también con discursos muy extremos populistas por parte de los partidarios de Trump contra la inmigración, sobre todo mexicana o viniendo del sur del continente, ¿no? Y también lo que pasó entre Venezuela, Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver en qué medida o de qué manera se desarrolla un discurso poniendo en evidencia que hay una invasión y esa invasión quiere decir que entonces los ciudadanos están perdiendo su propia identidad. Un miedo a la desidentificación, que es distinta del miedo a la invasión. O sea, el fenómeno de la mundialización, de la economía global, mundial, que hace que ya los distintos países pierden su soberanía y entonces los individuos que viven en esos países pierden también su propia identidad, una identidad sobre todo nacional. Y ese discurso se encuentra tanto en la derecha como en la izquierda. Otro aspecto de esta desidentificación, y eso es bien común a los discursos de derecha y de izquierda, es que todos los líderes populistas se alzan en contra de lo que llaman el sistema. Entonces, esta noción es una noción muy no bien delimitada, muy borrosa, muy global, bastante indefinida, en la cual ponen todo, poco de todo. Los políticos, las instituciones, por ejemplo, en Francia, en el sistema está tanto los gobiernos que están, los partidos que están al gobierno, o el propio gobierno, el Estado y también Europa, que es considerada como un sistema que va, que se pone por encima de la soberanía de los distintos pueblos de Europa. Y también el miedo al descenso social, insistiendo sobre las desigualdades que aumentan, que es propio de una parte de la sociedad, que es lo que se llamaba, lo que se sigue llamando, ¿no? La clase media, que más o menos la clase media, bueno, hay varias clases medias, pero que hay clase media alta, mediana, baja, etcétera, pero más o menos había una especie de ascenso social eh, que hace que es para muchas categorías de la población es insoportable. El que está abajo. Pero el que ha subido un poco y que va, se da cuenta de que está descendiendo otra vez, esta situación es insoportable. Entonces, ese discurso de victimización insiste mucho en que hay una especie de descenso social y que las desigualdades están en aumento. Y eso porque hay grupos de interés financieros que no se preocupan por la situación económica de las distintas clases sociales y sobre todo de esa clase media. Y ese discurso es común también a la derecha y a la izquierda. También hay un gran, eso va en relación con, con el tema de la inmigración, que lo que puede justificar la inmigración. Hay todo un discurso para los que defienden la inmigración, la multiculturalidad, etcétera, lo hacen en nombre de los derechos humanos. Y entonces
Eso hace que el discurso populista se alza contra los derechos humanos porque consideran que los derechos humanos eh, hacen desaparecer, ocultan lo que se puede llamar poblaciones de cepa, o sea, la autenticidad originaria de las poblaciones que va perdiendo. Eso es propio de países en Europa, ¿no? Que tienen una tradición menos migratoria como distinta de todos los países de los continentes americanos, que desde su principio se han ido construyendo eh, a través de varias inmigraciones y que hace que el concepto de origen, de identidad originaria, bueno, que siempre existe, pero se podría decir que entonces las poblaciones de cepa serían más bien poblaciones indígenas, ¿eh? Y bueno, entonces hay un discurso populista que se alza contra los derechos humanos y hay que reconocer que es más bien la extrema derecha que desarrolla este tipo de discurso. Luego, el discurso populista insiste, bueno, es ambiguo el discurso populista porque por una parte defiende ciertas comunidades globales, sobre todo la comunidad de la nación, por ejemplo, auténtica, pura, de origen, etcétera, y al mismo tiempo acusa a los lobbies comunitarios de que sea de religión, de minorías, y eso es más bien un discurso de la extrema derecha. Ahora, como les dije, el otro aspecto es el aspecto, el discurso populista, que no se contenta, que no se limita en denunciar a los responsables, sino que los va a satanizar. En nuestros contextos, lo que se sataniza son, de una manera general, todos los políticos y sobre todo todas las élites. Y ese discurso se le escucha tanto en la derecha como en la izquierda. Si es discurso populista, se considera que todos los políticos, siempre en un discurso de generalización, ¿eh? Que todos los políticos son corruptos, ¿eh? Hay un descrédito de los partidos políticos y muchas veces se va amalgamando los partidos tanto de derecha y de izquierda diciendo que todos son uno, porque todos los partidos políticos son así, particularmente las élites diciendo que las élites están en contra de la sociedad civil, que a las élites están en su torre de marfil y no se preocupan por la sociedad civil. También se va satanizando al Estado, y eso es un discurso propio de derecha y de izquierda, diciendo que el Estado va perdiendo su autoridad y que que cada vez es más ineficaz y que se pierde burocracia, en su burocracia. Se le considera como una especie de establishment, término bien utilizado en el discurso populista, perdón, el discurso populista francés, que se va usando una palabra inglés precisamente de manera despectiva y diciendo que ese Estado es una especie de establishment. También aquí se encuentra el sistema, ¿no? Que está encerrado en su torre de marfil y que no se preocupa por los ciudadanos. Una justicia que se la considera laxista, porque precisamente también es culpable, ¿no? De dejar a los delincuentes fuera, etcétera, o no tener poder para encerrar a todos esos delincuentes. Y también discurso de satanización contra los lobbies
que actúan como verdaderas oligarquías y sobre todo los lobbies financieros, discurso que se escucha tanto en derecha como en la izquierda, y nuevamente los derechos humanos, como les dije antes. Y ya no veo y los comunitarismos, como les decía antes. Ahora, el discurso del Salvador providencial. ¿eh? Eh, el Salvador providencial debe construir su imagen mostrándose como el representante del pueblo. Y ese discurso también se escucha tanto a derecha como a izquierda. Se presenta como un guía del pueblo y sobre todo se funde en un alma colectiva. ¿eh? Siempre se va citando los discursos de, de Chávez, que siempre decía, yo no soy yo soy el pueblo. ¿eh? Es una fraseología bien característica del discurso populista, del líder del discurso populista. Yo no soy yo soy el pueblo. Guía al pueblo, pero se funde al mismo tiempo en un alma colectiva. Entonces consiste en cada caso estudiar el tismo de carisma, ¿no? Hay varios sociólogos como Max Weber que han propuesto varias figuras de carisma, ¿no? La figura del cesarista, más bien potente, hasta casi violento. La figura del apóstol, el que va difundiendo una buena palabra del apóstol y del profeta, que va a llevar, como en la Biblia, que va a llevar el pueblo a la felicidad. ¿eh? Por ejemplo, en Francia, bueno, eso se lo pongo nada más como porque hay tres, este es bueno, Mélenchon, que representa más bien la izquierda radical, Marine Le Pen, que representa la extrema derecha, y entonces he puesto a Macron, el presidente actual, sobre todo en todos sus discursos en tiempos de conquista del poder. Se presentaba también como teniendo un discurso como de profeta, una mezcla entre un carisma cesarista y de profeta. Cesarista porque hay que mostrar uno que tiene fuerza, potencia, y profeta porque es el que va a llevar al pueblo hacia una nueva felicidad. O sea que ese Salvador providencial debe mostrarse desinteresado, combatiente y auténtico. Una especie de figura del caballero blanco. El caballero blanco es una figura de una tradición literaria de la Edad Media, o una especie no, de Quijote no, porque el Quijote tiene una cosa un poco estrafalaria, pero de Caballero Blanco. Caballero Blanco es el que lo va a limpiar todo, ¿no? Derrumbar completamente lo malo, y hacer acceder lo bueno. Entonces vamos a ver ahora una serie de temáticas en cuanto a los valores que defiende el populismo. En la temática de la soberanía popular. Entonces, en este caso, en nuestro contexto francés y europeo, es interesante ver que hay un doble discurso
y característico esta vez distinto en la derecha y la izquierda, a propósito de la soberanía popular. Porque la derecha considera la soberanía popular el nombre de lo que se puede llamar el mito de la nación orgánica, esa idea que estaba desarrollando antes, ¿no? De que una nación tiene un origen, hay que defender su autenticidad orgánica, ¿no? Que como si siempre hubiese sido así y que siempre seguirá siendo así. Cuando en la izquierda es más bien el nombre del pueblo ciudadano, o sea, dentro de la tradición de la democracia ateniana, que dice que es el pueblo, primero por el proceso de delegación del poder a través del voto y también después por la posibilidad de ejercer un contrapoder, un control por lo menos, ¿no? de, del gobierno que ha hecho acceder al poder. Temática de la economía soberana, porque muchas veces se habla de nación, de soberanía popular como nación, pero y no se habla tanto de economía. Y entonces es interesante ver que también aquí hay una diferencia de punto de vista entre derecha e izquierda en esa temática de la economía soberana, ¿no? La derecha lo ve más bien como, bueno, la derecha es, es ambigua. La derecha es ambigua porque por una parte defiende una economía proteccionista, pero eso es más bien en el contexto francés y de ciertos países de América, de Europa, porque sabemos muy bien que la tradición liberal americana de Estados Unidos no es proteccionista, es más bien de liberalización total y de un Estado que tenga menos poder posible. En cambio, en el contexto francés, esa derecha es la que, como en el contexto francés, sobre todo el Estado por su propia historia, el Estado es muy centralista y tiene una tradición desde la monarquía y después de la revolución, una tradición de centralismo, de jacobinismo muy fuerte. Entonces, esa derecha defiende una economía proteccionista. Cuando la izquierda, que tiene un problema, porque la izquierda, claro, en principio es más bien opuesta al capitalismo. Entonces ella intenta recuperar esa noción de economía soberana diciendo que tiene que ser una economía nacional, nacional del mercado, por ejemplo, evitar la desindustrialización, evitar que sean productos fabricados en otros países que vienen a invadir el mercado francés con precios inferiores a lo que podría producir la industria francesa. Entonces, frente a esa noción de economía soberana, hay una diferencia entre el discurso de derecha y el discurso de izquierda. Volvemos al tema de la identidad nacional y vemos muy bien también aquí una diferencia en la noción de patriotismo, ¿no? Una vez más, vemos aparecer en la derecha esa noción de nación de pura cepa, nación de autenticidad, de origen, cuando en la izquierda es más bien un patriotismo por una nación igualitaria y, y más multicultural, eso lo vamos a ver posteriormente.
Eh, temática de los valores republicanos. Aquí, derecha e izquierda, estamos aquí en un contexto francés de laicidad. O sea, esa cuestión de que hay en principio separación de poder entre el mundo laico y el mundo religioso, considerando que lo religioso es de orden, es reservado al espacio privado y que el espacio público no debe tomar en cuenta las características, o sea, las identidades religiosas. Y eso antiguamente hubo toda una historia de lucha, ¿no?, entre lo público y lo privado en torno a la religión católica. Pero desde que apareció el islamismo, el aspecto católico fue desapareciendo porque más o menos se había establecido una especie de gentleman agreement entre lo religioso católico, ¿no?, y el Estado. Pero la aparición del islamismo, con además los atentados, el terrorismo, etcétera, y ese intento de imponer un comportamiento, una vestimenta propia del mundo musulmán, ha relanzado, ¿no?, la guerra entre el Estado y la religión. Entonces, aquí vemos tanto derecha e izquierda defender esa noción de laicidad en nombre de la neutralidad. El Estado debe ser neutro, el espacio público debe ser neutro en este aspecto. En cuanto a esos valores republicanos, vemos también aquí características distintas. La derecha, que va defendiendo un nosotros contra ellos. O sea que estamos retomando la cuestión de la inmigración. Ellos son los extranjeros, los otros, que eso provoca una especie de xenofobia. Y esa derecha tiende a resistir, se le ve en todos los discursos, esto es el resultado del análisis, ¿no?, de las declaraciones, de los discursos, resistiendo al multiculturalismo y defendiendo la idea de que si ellos terminan por venir al país, se tienen que asimilar, no integrar, sino asimilar. Asimilar quiere decir que esos ellos deben perder su propia identidad de origen. Cuando en la izquierda ese nosotros es considerado como multicultural en nombre de una cierta solidaridad que debe existir entre los individuos y cuando, sobre todo, cuando esos individuos pasan a ser ciudadanos de un mismo país. El problema es que la asimilación elimina las diferencias. Cuando la coexistencia de las diferencias pueden, o sea, que las diferencias pueden seguir existiendo y entonces coexistiendo en un proceso de integración. Entonces, ustedes ven bien la diferencia, ¿no?, entre asimilación e integración. La asimilación es más bien defendida por la derecha y la integración por la izquierda. Eso es interesante compararlo con una situación como la de México y otros países de América Latina, que, como les decía antes, la tradición de la migración se hace desde el principio. Entonces, es de suponer
que el concepto que se tiene de asimilación e integración no sea exactamente el mismo. Bien, esas son las características de ese discurso populista. Características en cuanto, digamos, se podría decir, a la retórica, ¿no? Discurso de victimización, discurso de satanización de los culpables, discurso de heroización y construcción de un Salvador providencial, y características en cuanto a los valores en torno a los distintos temas eh, de la soberanía popular, económica y de la identidad nacional, de esos valores dichos republicanos y democráticos, ¿no? Cuando un país pretende basarse en un sistema democrático y un sistema político republicano y democrático. Además, también sería interesante ver cómo se concibe, por ejemplo, en un país como México, que es una república, el sentido mismo de república no es el mismo que el que tenemos, por ejemplo, en Francia y en otros países, que sea de Europa o incluso supuestamente también la noción de republicanismo en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ustedes han visto que muchos de esos discursos iban defendidos tanto por la izquierda como por la derecha, que eso crea una especie de lo que se puede llamar un populismo transversal. Entonces, si se hace el balance de los distintos blancos contra los cuales se mete el populismo transversal, tenemos la indiferencia de los políticos que viven en su torre de marfil y todos son culpables, sobre todo las élites dentro de los políticos. Todos igual y todos en un mismo sistema. Las élites también, cuando dentro de los políticos hay élites, entonces ellas forman una especie de casta mundial que no saben más que pensar en términos de cifras. Eso es lo que quiere decir cifras, ¿no? Que hacen estadísticas, no se preocupan por la vida de los individuos, sino que solamente administran un país eh, eh, apoyándose en ciertas cifras. La globalización de la economía, que permite una gran especulación financiera, el peso de las instituciones, de la supremacía de superinstituciones. Esto es el caso más bien de Europa, ¿no? Porque ustedes saben que hay una Unión Europea que ahora está imponiendo cada vez más reglas, leyes que deben ser seguidas por todos los países, y entonces hay una especie de lucha, efectivamente, entre una reivindicación de los países por tener su propia soberanía y al mismo tiempo esa tendencia a reunirse dentro de una Europa fuerte. Desde el punto de vista nacional, la integridad y la unicidad social que debería construir, justificar esa soberanía del pueblo, ¿eh? Los valores republicanos de laicidad en el contexto francés. Todo eso juega porque todo es negativo, son discursos totalmente negativos, ¿no? Entonces, eso alimenta una especie de resentimiento popular, y es ese resentimiento popular que va creando fantasmas complotistas, conspiraciones propios del discurso populista.
Lo propio del fantasma de conspiración o complotista, etcétera, es esa idea de que hay un enemigo escondido que no se le conoce la cara y que es siempre amenazador, nos amenaza constantemente, pero lo que hace la fuerza de este enemigo es que precisamente no se le conoce la cara, está escondido. Y entonces el miedo es mucho más fuerte que cuando usted conoce la cara del enemigo. Entonces voy ahora para comprender bien hasta qué punto ese discurso populista crea una especie, perturba los discursos tradicionales de derecha e izquierda. Hay que pasar por lo que caracteriza estos discursos de derecha y de izquierda. Entonces voy a pasar un poco más rápidamente las características de los sistemas de valores de la derecha y de la izquierda. La derecha tiene una visión del mundo en la cual hay una especie de orden de la naturaleza. Es la naturaleza la que guía al hombre, la que se impone al hombre. Y eso explica que toda la ideología de la derecha consiste en decir que en la naturaleza las relaciones entre los individuos, que sean los animales o otra cosa, son siempre relaciones de fuerza. O sea que la desigualdad está en la naturaleza y hay que aceptarlo y tomarlo así. Es una manera de justificar la desigualdad. No somos todos iguales, eso es obvio, pero lo que pasa es que la derecha lo va a explotar para justificar relaciones de dominancia en la sociedad. En la defensa de los valores, lo que caracteriza la ideología de la derecha es el valor grupo. O sea, el valor grupo es sobre todo la familia, se basa en la familia. Quiere decir que todo es cuestión de filiación, de tradición y de herencia. Que explica lo que les decía antes también de esa soberanía nacional de buscar siempre la autenticidad de origen del individuo. Pero eso va a justificar un orden piramidal de tipo patriarcado, ¿eh? Puesto que en ese proceso de filiación, tradición e herencia, siempre hay un arriba y un abajo, ¿eh? Siempre hay un superior y un inferior en torno a la figura del patriarca. El trabajo, el valor trabajo, también se considera en un orden vertical, en lo cual hay superiores e inferiores. En el valor nación, la nación es el cuerpo social que constituye un patrimonio nacional. Se puede decir que la característica ideológica de la derecha es marcada por el conservatismo en torno a la tradición y entonces el interés particular, puesto que todo está en torno al grupo familia. Y como todo es desigualdad de la naturaleza, se justifica que haya segregacionismo, o sea, distinción entre las varias comunidades que existen en una sociedad. Y finalmente, eso justifica que las relaciones, en esas relaciones de orden vertical y piramidal, sea la autoridad y la noción de deber que organiza un orden moral. Tengan en cuenta que yo no estoy aquí criticando nada, estoy analizando las características de la matriz ideológica de la derecha y ahora la matriz ideológica de la izquierda, no por opinión propia, sino por lo que aparece en los discursos de todos los
partidos políticos y de todos los que han definido, incluso científicamente, las características, o sea, perdón, la ideología de estos opuestos políticos. La visión del mundo es inversa, de la izquierda es inversa a la de la derecha, porque es más bien un orden cultural. No es la naturaleza que se impone al hombre, sino el hombre que debe imponerse a la naturaleza. Y ustedes ven ya aquí una especie de paradoja en la cual se encuentra la izquierda, con todo el fenómeno del entorno, del clima, del planeta, que se está descubriendo que precisamente es el hombre el culpable de todo lo que pasa a la naturaleza. Pero hay que tomar en cuenta a la de la derecha, si dice que el hombre es el que se impone a la naturaleza, es precisamente para reducir, a permitir una emancipación del individuo. Es eso la noción del progreso que define la ideología de la izquierda. Que el pueblo es el pueblo plebe, es el pueblo demos y no el pueblo etnos característico de la visión del mundo de la derecha. Valor grupo son relaciones igualitarias frente al orden jerárquico de la derecha, porque finalmente se puede decir que la matriz ideológica de la izquierda se define en contra de la matriz ideológica de la derecha, contra el orden jerárquico, contra las discriminaciones y contra los intereses particulares. Y eso hace que el valor trabajo es un valor que quiere que está frente a la organización vertical, él defiende un orden horizontal del trabajo con distribución de los valores, posibilidad de negociación, de reparto de las decisiones. Por eso, ¿no? Existen los sindicatos para poner un poco de orden horizontal dentro del mundo del trabajo. Y frente al principio de mandamiento, se va defendiendo un principio de reivindicación. Y para terminar sobre la matriz ideológica de la izquierda, se ve que el valor nación, como les decía antes, es fundado sobre un pueblo plebe demos, que supone que haya una cierta participación ciudadana y una soberanía popular que pudiera controlar la acción política, que frente a las creencias religiosas va defendiendo la idea de neutralidad. O sea que la matriz ideológica de la izquierda se funde en igualdad, progresismo, interés general y neutralidad. Eso no quiere decir que lo vaya consiguiendo. No quiere decir que todos los partidos de izquierda o de derecha eh, desarrollen de manera eh, sistemática y lógica su propia matriz. Aquí se está definiendo lo que son las características de cada matriz. La acción política, como les decía, ya es otra cosa. Entonces ya no tengo tiempo para desarrollar la cuestión de la demanda social y entonces voy a pasar directamente a el balance de las interferencias ideológicas, consecuencia del discurso populista. Que hay una contradicción entre nacionalismo unitario y comunitarismo. Extrema derecha e izquierda están en un problema que, por una parte,
quieren defender una unicidad nacional, un nacionalismo unitario, no unicidad, sino unitario. Y al mismo tiempo está defendiendo en nombre de ciertas minorías y ciertas agrupaciones que constituyen ciertas comunidades. Entonces están constantemente en un discurso ambivalente, defendiendo a veces nacionalismo unitario, a veces comunitarismo. Contradicción también entre reivindicaciones libertarias en nombre, sobre todo en este mundo postmoderno, ¿no? Libertarias en nombre de la opinión de cada uno, en nombre de la posibilidad de cada uno de poder expresarse y e incluso económicamente, en una economía de mercado, de poder desarrollar la libertad de trabajo de cada uno y de potencia económica de cada uno. Y también considerar que el Estado tiene que proteger. Entonces va haciendo también constantemente un vaivén entre esos dos aspectos. Contradicción también entre una demanda de igualdad y de mérito. Por lo menos en nuestro contexto, se escucha mucho ese doble discurso, ¿no? Que por una parte se defiende la idea de igualdad, pero por otra parte se dice no somos todos iguales y entonces hay unos que merecen más que otros y que entonces se debe gratificar, se debe mejorar la situación de los que merecen más. Contradicción política, contradicciones entre una política solidaria y una emancipación individual. El problema es que si todo es solidario, el individuo ya no existe. Pero si el individuo solo existe, entonces no hay solidaridad. Entonces hay también esa contradicción y ambivalencia constante entre estos polos. Y eso es el final de la característica de este discurso populista, que ya no estamos en el mundo de la lucha de clases marxista, una clase obrera contra una clase burguesa. Por todas esas perturbaciones, por todas esas contradicciones, hace que hay un nuevo antagonismo que se va superponiendo, que va ocultando y haciendo desaparecer la lucha de clases tradicional en una oposición entre verdaderos y falsos de una nación, en este caso franceses, ¿no? Pero podría ser ingleses, polacos, italianos, españoles, etcétera, y un antagonismo entre ricos y pobres. O sea, fundamentalmente un antagonismo entre los de arriba y los de abajo, cualquier sea la clase social, ya no es la lucha de clases bien definida de la tradición marxista, ¿no? Se considera que los hay arriba y los hay que están abajo. Y entonces eso crea una especie de antagonismo fundamental entre nosotros somos los únicos legítimos, un nosotros legítimo, tanto porque somos los verdaderos, tanto porque o somos los pobres o somos los ricos, pero en este caso es más bien por parte de los pobres o de los ricos, ¿eh? Y un ellos ilegítimo, que es el adversario, que es el que está en la otra parte. Si el legítimo son los ricos, ilegítimos son los pobres, si lo legítimo son los pobres, lo ilegítimo son los ricos, que si los verdaderos somos nosotros, los ilegítimos son los falsos y viceversa. Eso es la
característica de ese discurso populista que crea una crisis de la democracia representativa, que es el principio fundador de la democracia antigua, de la democracia ateniana, por la delegación del poder, por el voto, ¿no? Hay una especie de reivindicación de democracia directa, como la que existía en el modelo ateniano. Pero ¿será posible el modelo ateniano en nuestras, porque el modelo ateniano era una población bien reducida dentro del foro, en nuestros países de millones y millones de individuos que todos tienen, en los regímenes democráticos, todos tienen derecho a votar, derecho a poder expresarse desde el punto de vista político? ¿Es posible el modelo ateniano actualmente? Y entonces lo que se oye es una demanda de democracia participativa, que eso supone que exista una organización ciudadana que la pueda defender la democracia participativa, porque una cosa es decir que se quiere desarrollar una participación más fuerte del pueblo, pero para desarrollar esa participación más fuerte del pueblo hace falta organizarse, o sea, un sistema de organización ciudadana. Y entonces, cuando la demanda social es opuesta a al poder político, o sea, la demanda social como contrapoder. Entonces, el problema es que si se va para los que están en situación de poder, si se va respondiendo a la demanda social, se le va a tachar, se le va a acusar de demagogia, y si no se responde a la demanda social, se le va a acusar de autocracia. Entonces hay que reconocer que el poder político está en una situación bien delicada. Y entonces con eso termino. Muchas gracias, doctor Charadó, por su excelente participación que nos es muy útil a quienes estudiamos el discurso político, a quienes estamos interesados en estos temas. Estas categorías, estos elementos prototípicos del discurso populista que usted proporciona nos parecen muy interesantes y muy útiles para estudiar nuestros propios corpus y nuestros objetos de estudio. Y como vemos, pues se rompen las fronteras, ¿no? En el caso de algunos países de América Latina y de México en específico, estas fronteras entre la derecha y la izquierda, pues luego no son muy claras porque resulta que los partidos son eh, o los partidos políticos ya muchas veces caducos son una especie de empresas que buscan clientelarmente el voto, ¿no? Entonces adaptan su discurso o su línea de pensamiento a estas necesidades, pues, ¿no? Eh, de la ciudadanía y del entorno mundial, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con el comentario de esta ponencia de la doctora Andrea Samaniego. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Estudios Políticos y Sociales, doctora en Ciencia Política. Es profesora de tiempo completo del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, donde ha impartido clases desde hace 10 años. Ha sido titular en 50 cursos de licenciatura en la UNAM de las carreras de Ciencias de la Comunicación y Ciencia Política. Es candidata a investigadora por el Sistema Nacional de Investigadores. Forma parte de distintas redes de investigación como el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la Asociación Internacional de Ciencia Política, de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación, AMIC. Es secretaria del Grupo de Investigación en Comunicación Política de la Asociación Internacional
de Ciencia Política IPSA. Entre sus líneas de investigación se encuentran el discurso del poder, el sistema político mexicano, el Estado y la globalización. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Perspectivas de la comunicación política dentro del sistema político mexicano, una reflexión sobre su configuración y características. Estado, la desinformación de las fake news, los nuevos conceptos comunicacionales en el ecosistema digital y sus repercusiones con las democracias liberales. Mexico's Governmental Communication Strategy, las vespertinas in times of COVID-19, Crisis and Strategies and Populist Government, Comunicación política y conflicto en México, las mañaneras y la construcción de los adversarios en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esas son sus publicaciones más recientes y le damos la bienvenida a la doctora Andrea Samaniego, quien comentará esta ponencia magistral. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo, bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a los Centros de Estudios en Ciencias de la Comunicación y al Centro de Estudios Políticos por ayudarnos con la gestión para llevar a cabo estos eventos. De igual manera, a la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este sentido, bueno, el día de hoy tuvimos la conferencia del doctor Patrick Charadó, quien le agradezco muchísimo que aceptara la invitación a formar parte de este seminario internacional que llevaba por título Discursos y Poder en Entornos Polarizados. Y su conferencia trató y llevó el título del discurso político al discurso populista. Y a partir de esta ponencia, yo tengo una serie de comentarios que voy a permitir leer en este momento. Habría que iniciar con qué es y para qué sirve analizar el discurso político. A decir de nuestro ponente, que nos comenta en su libro Las Máscaras del Poder, el poder político resulta, y lo cito, dialécticamente de dos componentes de la actividad humana: el debate de ideas en el vasto campo del espacio público, lugar en el que se intercambian opiniones, y el del hacer político, en el campo más restringido del espacio político, lugar donde se toman decisiones y se realizan actos. Y cierro cita. Como puede advertirse, se trata de ejercicios dialógicos donde la palabra resulta fundamental para el ámbito político y que nos lo expresaba y nos lo explicaba como una cuestión es la política en el ámbito más bien simbólico y otra es el ejercicio de la política en el ámbito más bien pragmático. En suma, se construye histórica y culturalmente una argumentación y nos lo llevó y nos hizo esta exposición en donde la argumentación y el espacio del diálogo y la discusión se han planteado como baluartes de la sociedad moderna y donde la democracia, el respeto a las diferencias y la heterogeneidad son principios sin los cuales no se puede pensar en la organización política, pero habría que analizar esto y cómo es que esto rompe con toda la lógica histórica del pasado. En el pasado se basaba sobre todo en principios de homogeneidad y por lo tanto de exclusión frente a los que eran distintos y los que no formaban parte de este yo social que configuraba un principio identitario. Esto culminó y permitió, ante todo, y como se vio a lo largo de esta exposición, en una idea de protección basada en el principio del diálogo, de la democracia, la pluralidad y la diversidad, lo que posibilita la renovación del poder. En esta renovación del poder, se fortalece a la democracia como la vía para llegar a los consensos. De ahí el ámbito simbólico donde la palabra juega un poder. También vía la democracia y vía el diálogo se solucionan problemas
Y de acuerdo con nuestro ponente, se dan dos escenas, una por la conquista del poder y otra por el ejercicio del mismo. En el primero se establecen promesas y en el segundo las justificaciones sobre el quehacer gubernamental. Sin embargo, en este entramado escenográfico donde cada uno de los componentes funge un papel fundamental, se construye un nuevo discurso, como nos lo planteó, que ha denominado el discurso populista y que emplea todas las características que el doctor Charadó dice son propias o específicas del discurso político. Y no solamente eso, sino que las exacerban, se vuelven un exceso. Planteado así, el discurso populista, en tanto ejercicio en el espacio público y en donde se pueden intercambiar opiniones, se está pensando que es un ejercicio que surge al seno de las democracias mismas. Es un fenómeno o consecuencia de la misma democracia. Dicho en palabras de Valcárcel, aunque ella hablaba de otra cosa, el populismo podría interpretarse así como el hijo no deseado o el hijo no querido de la democracia. En este proceso, como bien nos explicó el doctor Charadó, se atizan miedos, se movilizan sentimientos que producen reacciones y que recuerdan, y esto me llevó mucho a partir de su exposición, recuerdan en cierta medida los totalitarismos del siglo pasado, en donde también confluían las características que ha expuesto el doctor Charadó como fundamentales para señalar a los populismos. Los totalitarismos también victimizaron a los pueblos, también por culpa de otro colectivo, un otro que no pertenecía al pueblo originario. eh, mm, Perdón, victimizan a los pueblos, culpan a los que no forman parte de ese pueblo señalado o a ese pueblo víctima. Y por último, requieren de la guía o el camino de un líder para la consecución de un fin en específico. Yo aquí tendría una primera interrogante al doctor Charadón. ¿Cuáles entonces serían, en términos discursivos, las diferencias entre el totalitarismo y el populismo, dado que utilizan estas mismas características? Pero en uno de sus textos, que está en francés y que lleva por título el discurso político, del discurso político al discurso populista, ¿el populismo es de derecha o de izquierda? Él nos lo ha explicado y lo cito. En el nivel de la explicación, a lo largo de lo que se ha denominado el populismo, hay dos posiciones que se enfrentan radicalmente. La de los juristas y psicólogos neodarwinistas del siglo XIX, para el cual el populismo es un nacionalismo distorsionado que sirve de antesala al totalitarismo, y por otro lado, la de los analistas contemporáneos que estiman que el populismo es parte del juego democrático e incluso es el síntoma de un abandono de las clases trabajadoras. Y cierro cita. A partir de ello y con estas interrogantes, eh, entonces nos enfrentamos a una nueva problemática. ¿Cómo definimos al populismo si tanto puede derivar en expresiones de izquierda como de derecha, tan disímbolas como figuras o ejercicios del poder emanados con Donald Trump y Hugo Chávez? Entonces, nuestro ponente expone en este mismo trabajo, y lo cito, que él lo que va a hacer es un punto de vista de análisis de un semiólogo que interpreta discursos de manera interdisciplinaria, utilizando herramientas que arrojan luz sobre la mecánica general del discurso, la política y sus imaginarios sociales. Mecánica a partir de la cual será posible ver la especificidad del discurso populista. Y para ello es necesario preguntarse cuál es el contrato y la escenografía del discurso político, sí, sobre el modo en que funciona en la opinión pública y cuáles son los imaginarios discursivos que caracterizan a la izquierda y la derecha. Y cierro cita.
Esto nos permite entonces entender que, sin importar si es un discurso de izquierda o de derecha, hay una mecánica detrás de la cual nosotros, o una escenografía detrás de la cual podemos identificar o definir qué es y cómo definiríamos nosotros el discurso populista. Por ello, su trabajo busca encontrar, como bien lo he indicado, cuáles son los escenarios, la mecánica general del discurso, los actores, los papeles, así como la trama y la escenografía específica, empleando, si me lo permiten, términos propios del teatro y que permiten, a pesar de las diferencias ideológicas, encontrar las similitudes. Es decir, a pesar de si se trata de Edipo Rey, Antígona, Agamenón, que cuentan cada uno una historia diferente, todos tienen elementos sustantivos y que los permite englobar y que sean nombrados todos tragedias. De igual manera, nuestro ponente busca definir ese escenario que permita identificar al populismo. Sin embargo, podría ser esta perspectiva problemática, a pesar de que se busca hacer un análisis semiológico interdisciplinario que busca encontrar estas herramientas y esta mecánica general del discurso. En tanto que cuando un mismo concepto sirve para definir realidades diferentes y que provienen de diferentes lugares del espectro político, queda la duda de si hablar de discurso político populista es operativo como concepto teórico. ¿No será que esto que se está analizando son nuevas realidades de regímenes del pasado, como la autocracia y la demagogia? Sin embargo, la exposición del doctor Charadó permite establecer pautas para el análisis, la estructura o la puesta en acción del discurso político, puesto que, como explica, y lo cito, el discurso político no es lo político en su totalidad, pero no existe la política sin discurso político. Este es constitutivo de aquella. La política es del orden de la acción y el lenguaje es lo que motiva la acción, la orienta y le da sentido. Y cierro cita. O dicho de otro modo, retomando a Emil Benveniste, y lo cito, nada puede ser comprendido, hay que convencerse de ello, que no haya sido reducido a la lengua. De ahí que la lengua sea por necesidad el instrumento propio para describir, conceptualizar, interpretar tanto la naturaleza como la experiencia. Así, ese compuesto de naturaleza y experiencia que se llama sociedad. Y cierro esa cita. Esto mismo es aplicable también a la política. Y aunque la palabra no lo es todo en la política, sí se encuentra en todo el entramado y no se puede pensar ajena a la misma. Por ello, el análisis del discurso es tan relevante para entender estos fenómenos políticos. Por ello, estudiar y analizar el discurso político y sus especificidades en los regímenes populistas o no populistas permitirá ver, y en este sentido, hablando solo en el ámbito del discurso político populista, permitirá ver cómo se puede responder, trabajar o resolver las crisis y cuestionamientos que se hacen a las democracias, considerando que este discurso es un exceso de las mismas. Este trabajo nos permite a nosotros entender desde dónde están encadenando o desde dónde se están generando estas propuestas discursivas para que, en caso de así requerirlo o plantearlo, se pueda responder y se pueda fortalecer y legitimar a la democracia. Yo le agradezco, doctor Charadó, por esta exposición que ha sido tan sucinta, pero también tan esclarecedora, que nos permite a nosotros, si estamos revisando discursos desde populistas de izquierda o de derecha, ver qué es lo que articulan en términos discursivos para poder legitimarse como propuesta política. Muchísimas gracias, doctor, y pues hasta aquí quedarían mis comentarios. Muchas gracias, doctora Samaniego, gracias por su intervención. Doctor Charado, si gusta Sí, comentar
Sí, sí. Primero quiero decirle que ha sido una maravilla esa especie de gran síntesis que nos ha hecho la doctora y que al mismo tiempo ha planteado dos o tres interrogantes fundamentales, que haré un pequeño comentario. Uno, en torno a la interdisciplinaridad, la interdisciplinariedad, que me parece no solamente para el estudio del discurso político, sino que para todo análisis de discurso, fundamental. O sea, si el discurso está está constantemente en, en la articulación, digamos, con todo el resto de lo vivido, social e individual, es obvio que las demás disciplinas, psicología, antropología, sociología y sobre todo filosofía que existe dentro de la filosofía política, es evidente que hay que hacer una especie de relación constante, un vaivén constante, ¿no? Entre lo que permite poner en evidencia un análisis propiamente lingüístico y discursivo y lo que pueden proponer los análisis de ciencias políticas, de sociología, de psicología social, etcétera. Para mí es una cosa imprescindible. Ahora, tampoco hay que, mm, yo diría que hay que evitar si se puede decir, una trampa, que sería el eclectismo total, ¿eh? Yo defiendo esa idea de lo que llamo una interdisciplinariedad focalizada. O sea que hay una disciplina de base, entonces se analiza a partir de esa disciplina de base. Y es en un segundo tiempo cuando se va a mirar lo que otras disciplinas proponen sobre el mismo tipo de objeto. Por ejemplo, para el discurso populista hay sociólogos, eh, investigadores de ciencias políticas, etcétera, que también han trabajado sobre el discurso populista. Y entonces hay que establecer una especie de diálogo constante con otras disciplinas. Por eso me parece muy importante la interdisciplinariedad. Otro aspecto importante ha sido ese interrogante que tiene la doctora sobre la cuestión de saber si populismo y totalitarismo es lo mismo. Es una muy buena pregunta y cuando se dice que es una muy buena pregunta, muchas veces no se tiene la respuesta. Pero yo diría que el, el totalitarismo es un momento en que ya, o sea, por lo menos el populismo se sigue polemicando, discutiendo, oponiendo. La característica del totalitarismo es que ya no hay oposición, ya no hay posibilidad de debate, ya no hay posibilidad de discusión. Y se va imponiendo una especie, como lo decía la doctora, de una homogeneidad tan superante que entonces ya no hay ningún lugar para cualquier debate democrático. Entonces yo diría que, si se puede decir así, es preferible tener populismo que totalitarismo. Pero es una gran cuestión. Y finalmente, el último comentario es una cosa que por falta de tiempo no he podido desarrollar, que es la siguiente. Es que cuando se analiza el discurso político se piensa en el discurso de los políticos o de los que definen la política. Y no se piensa mucho en la demanda social. O sea, que hay que analizar paralelamente
a todos los discursos que proponen los políticos, los pensadores de la política, etcétera, ¿qué es lo que pide la demanda social? A partir de las encuestas, a partir de análisis de precisamente los testimonios, de las reivindicaciones tanto de los sindicatos como de las manifestaciones, etcétera, ver cuál es o sea que lo político es el resultado de un encuentro entre una oferta y una demanda, una oferta política por la parte de los políticos, tanto en situación de conquista como de ejercicio, y una demanda que es la demanda social. Y los dos no coinciden siempre, no coinciden siempre. Y entonces, como les decía en la conclusión, el problema es para el mundo político saber si se apega a la demanda social y si al apegarse a la demanda social va a ser demagogia, o si se opone a la demanda o no toma en cuenta la demanda social. Yo les pongo solamente un ejemplo. Cuando se votó en Francia la abolición de la pena de muerte, 60 por 6 de la población francesa estaba en contra. Que quiere decir que entonces el mundo político decidió por medio de sus representantes, los diputados, etcétera, ¿no? Decidió, a pesar de esta demanda social, imponer algo. Por otra parte, es verdad que otras veces se debería escuchar la demanda social. Por ejemplo, actualmente hay una demanda de seguridad muy fuerte y de autoridad, incluso que va en contra, ¿no?, de la ideología de la izquierda, por ejemplo, y que la ideología de la, o sea, no la ideología, sino que los partidos de izquierda están en, no es la autoridad no está precisamente en el ADN de su matriz ideológica, y entonces se enfrenta con esta demanda social muy fuerte sobre la autoridad. ¿Ven? Entonces, es eso lo que me parece importante, es cuando se analiza el discurso político, no solamente analizar la parte de la oferta del mundo político, sino también la parte de la demanda social. Y con eso termino mi comentario. Muchas gracias, doctor Charadón. Bueno, tenemos algunos comentarios. El doctor Fernando Castaños uno le manda saludos Sí, y calurosos. recíprocamente. Sandra Milena Osorio habla, dice sobre el terrorismo. ¿Se refiere usted entonces a estos grupos y demás que difunden terror psicológico en sus víctimas? A eso se refiere cuando habla del terrorismo, ¿no? Sí, Eh, sí. y bueno, yo quisiera hacerle una pregunta. Eh, Nos dijo usted al principio de esta ponencia que habría que distinguir cuando el político está en campaña, porque es el sentido de la promesa, ¿no? Y cuando está ya en la toma del poder, en la acción política, que es el sentido de la justificación. ¿Habría una manera híbrida de estudiarlo? Lo digo por el caso de México, ¿no? Eh, Varios analistas políticos y del discurso dicen, o cuando estudian el discurso del presidente, hacen alusión a que el presidente parece estar en campaña todavía Ah, así es. por las promesas que hay, ¿no? Sí, sí. Entonces, digo, estudiar el discurso del presidente de México nos ha traído nuevas formas, pues, no, nuevas categorías, ¿no? Hemos resignificado pues, los modelos prototípicos de análisis porque hay contradicciones, ¿no? Y se rompen como muchos esquemas teóricos.
Entonces, ¿le parecería a usted que podríamos estudiarlo de manera híbrida? Y por otro lado, preguntarle también, para usted, como para Nadia Urbinati, por ejemplo, o Rosán Bayón, para usted, el populismo es señala los déficits de la democracia, es decir, se alimenta parasitariamente de la democracia, denuncia la exclusión, pero al mismo tiempo excluye a estas clases eh, políticas, estas élites económicas y políticas. Y esas serían las preguntas. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, sí. Para lo híbrido es obvio que mucho, y incluso en nuestro caso, a veces de comentarios periodísticos que empiezan por decir, por ejemplo, el jefe de Estado ha hecho un discurso de homenaje a los resistentes de la última guerra mundial y se ve que al mismo tiempo está preparando ya como una especie de campaña, ¿no? A pesar de que ya no a él no se puede presentar una tercera vez, pero está preparando una. Entonces, es esa cuestión ya teórica, metodológica, que consiste en hacer categorías no para separar, sino para mostrar que precisamente o se mezclan. ¿Cómo se puede decir, por ejemplo, que hay eh, una no sé, una mezcla entre varios tipos de discursos si no se dice primeramente que hay discursos distintos? Entonces, esa cuestión de hacer una diferencia entre situación de conquista del poder y de ejercicio del poder no quiere decir que uno está siempre en uno u otro. A veces sí, y otras veces efectivamente se puede decir que hay como una especie de mezcla, de combinación, de amalgama, todo lo que se pueda decir, ¿no? Entre esas categorías. Es importante decirlo porque muchas veces hay gente que dice, pero ¿por qué definir categorías y finalmente se van mezclando? Pues precisamente para poder decir que se van mezclando, hace falta definir categorías distintas. Es un primer comentario. Y el segundo es, efectivamente, hay dos, tiene usted razón, y veo que también se dice lo mismo allá, que hay dos puntos de vista en cuanto al estatus, digamos, del populismo, ¿no? Uno que consiste en decir que está dentro mismo del proceso democrático. Y otro que dice que es como una contradicción del proceso democrático. Y yo pienso más bien que está dentro del proceso democrático. Y por eso es que yo he hablado de exceso, porque está dentro de toda esa escenografía del discurso político, está dentro, y solamente que lo transforma, hace derivaciones, lo pone en su exceso, etcétera, pero está dentro y entonces se puede decir que la propia democracia, en la medida en que se basa en una libertad de expresión y de opinión, permite que exista el discurso populista, efectivamente. Pues muchas gracias, doctor Charadón. No sé si usted, doctora Samaniego, quiere agregar algo. No, no, muchísimas gracias, doctor. Ha sido una extraordinaria exposición y ojalá nos pueda acompañar en más eventos que hagamos al respecto, sobre todo para ayudarnos a clarificar esto que a veces es problemático por justo todo el panorama en donde encontramos estas manifestaciones del discurso populista. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por seguirnos. El próximo 23 de abril tendremos en este seminario al doctor Alejandro Monsiváis Carrillo del Colegio de la Frontera Norte para que puedan seguirnos todos ustedes.
Agradecemos al doctor Charadó, a la doctora Samaniego por sus comentarios y a todos ustedes por seguirnos. Nos vemos el martes 23 de abril. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí también. Muchas gracias. Gracias. Y un gran abrazo a todos los amigos y amigas mexicanos y mexicanas. Doctor Charadó, no sabe cómo le agradecemos esta ponencia.